Buenos días a todos y a todas, soy HipKidop y me gustaría responder a la siguiente pregunta. ¿Afectan los videojuegos la opinión social y política de sus jugadores? Entonces, mi hipótesis es que la historia, la estructura y las reglas de los videojuegos afectan a sus jugadores, provocando una internalización de las ideologías de los creadores. Tenemos que saber la definición de videojuego. Es un juego donde el jugador, para entretenerse, interactúa con objetos en la pantalla. Durante mi investigación por el proyecto, encontré que los videojuegos se pueden categorizar en 7 grupos principales: juegos de estrategia, juegos de lógica, juegos de plataformas, juegos de simulación, juegos traumáticos, juegos de rol y juegos de acción, que son los que di más importancia durante mi trabajo. Lo importante de estos juegos es la potencia física del personaje. Hay 4 subgéneros. Los 2 primeros géneros, juegos de arcade y juegos de versus, no son de importancia. Los 2 últimos sí que lo son. Juegos de shooter en primera persona son esos juegos de armas donde la única perspectiva es la del personaje. Y los juegos de shooter en tercera persona es a donde el jugador puede ver el cuerpo del avatar cuando se juega con armas. Como se puede ver, los más vendidos en miles de unidades de las franquicias más importantes de videojuegos de guerra son Call of Duty, Modern Warfare 3 y Battlefield 3. Mirándolo de otro modo, los aliados y los enemigos no son nada diferentes. Como he dicho antes, los contenidos de los videojuegos de guerra de Occidente son casi iguales. Los aliados del jugador suelen ser anglosajones, blancos y corpulentos, que luchan contra árabes revolucionarios y comunistas eslavos y orientales. Los aliados pueden ser la URSS en la Segunda Guerra Mundial, luchando contra nazis, pero ya no pasa mucho. Aquí tenéis los símbolos de los enemigos que aparecen en los videojuegos comentados antes. Uno es de los rusos que quieren volver a la URSS, y los otros dos son de grupos paramilitares de personas de Arabia que hacen un golpe de estado. Los videojuegos de acción definen lo justo y lo injusto. Lo único que hay que hacer es matar a la amenaza. Se resaltan las torturas y la sangre. Además, según Dilly Brown, en los videojuegos que muestran mujeres como objetos sexuales y hombres poderosos, sus jugadores son más tolerantes hacia el acoso sexual. Además, los personajes están representados siguiendo estereotipos, algo de lo que hablaré más adelante. Los videojuegos son explicaciones, interpretaciones y representaciones del mundo según sus creadores defendiendo sus creencias. Las 3 formas diferentes de cómo los videojuegos pueden influir son la metáfora, que según la Coffee Johnson hay marcos fundamentales para nuestra manera de entender el mundo, incluye quiénes son nuestros enemigos, cuestionar los valores de la moralidad y de qué y quién debemos de defendernos, entre otros conceptos. La CAF recomienda de que hay 2 puntos de vista: el padre estricto, donde se tiene a actuar con autoridad, y el padre que nutre, que da importancia a la asistencia. Podemos aplicar estos puntos de vista a Grand Theft Auto San Andreas, a donde podemos ver el personaje que le falta autocontrol o que tiene varios factores que impiden su éxito. La propaganda. En los videojuegos de guerra se ridiculiza al enemigo con hipérboles, mostrando que están a su decadencia y enseñando cómo los protagonistas de Occidente son mejores. Hay varios videojuegos propagandísticos como America's Army que ha aumentado el apoyo del ejército. La ideología. Paolo Dacci, en un experimento, ha concluido que los videojuegos pueden reducir los prejuicios hacia otros si se coopera, pero aumentan si se juega en contra. Teniendo en cuenta esto, los videojuegos están llenos de clichés y de estereotipos que rodean al jugador. En los videojuegos más recientes, los árabes y los eslavos son estereotipados como malos o terroristas, las mujeres idealizadas y los hombres con hipermasculinidad. Estas ideas pueden afectar a los jugadores si no tienen suficiente conocimiento previo del mundo. La mayoría de los videojuegos populares de Occidente son de creadores anglosajones que quieren promover el sistema consumista y capitalista, como The Sims, una franquicia creada por una compañía anglosajona y que no es un videojuego de guerra, simula una sociedad capitalista en la que consumir determina integración y la felicidad. Ahora presentaré los resultados de mis estudios. Como os he comentado antes, hay una presentación falseada de los personajes,
En general, el protagonista es un hombre blanco, anglosajón y corpulente. Los personajes femeninos están representados muy atractivos, en los negros como atletas, o llevando armamento pesado. Los personajes orientales son luchadores con las manos, como ninjas, y los árabes son representados como terroristas que quieren la guerra. Para terminar, los personajes hispanos están representados como criminales. Gracias a los voluntarios que respondieron a mis encuestas, podéis ver este gráfico que representa, separado por grupos de edad, cuánta gente juega videojuegos. Aunque la mayoría de los videojuegos de guerra van dirigidos hacia mayores de edad, hay muchos jóvenes que juegan. La mayoría de los jóvenes entre 11 y 21 años juegan a videojuegos, pero a partir de los 16 años el interés disminuye. Ahora os presento mis datos de la cantidad de horas por semana que la gente juega a videojuegos según sean de guerra o no. Se ve que quien juega a videojuegos de guerra pasa más horas por semana jugando que quienes juegan a otros géneros de videojuegos. Esto quiere decir que quien juega a videojuegos de guerra está metido en el mundo de las ideas de los creadores por más tiempo. Los principales temas de discusión son la adicción, la agresividad y el aislamiento social. No se sabe si los videojuegos causan adicción. Hay expertos como quien entrevisté, pero no digo su nombre, por sus derechos a su privacidad, que dicen que sí. Jugar es una actividad absorbente y entretenida, y no es extraño que una persona le dedique más tiempo de lo que planteaba. Los videojuegos pueden transformarse en herramientas para relacionarse mejor, ya que resulta más satisfactorio si se juega con otra gente. Los videojuegos sí que provocan agresividad. Puedes ver en mi encuesta que es más probable de que si has jugado videojuegos de guerra, pienses que la guerra es necesaria para resolver conflictos. Ahora os presentaré el resultado del análisis del efecto. Estos son los resultados de mi estudio, cómo los videojuegos afectan a las opiniones de los jugadores de nuestra sociedad hacia otros grupos, como de raza o de ideología. Hay dos grupos, uno es la gente que juega videojuegos de guerra y el otro es de la gente que no. El gráfico rojo representa en tanto por ciento la comparación de la opinión negativa entre los dos grupos y el gráfico verde la opinión positiva. Como se puede ver, los que juegan a videojuegos de guerra tienen opiniones más negativas comparado con los que no juegan a videojuegos de guerra. Los videojuegos son bienes de consumo que reflejan modos de la sociedad. Por suerte, se ha demostrado que tienen efectos beneficiosos para el desarrollo de sus jugadores, pero, aún así, transmiten ideologías políticas que cambian la perspectiva. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscribid y compartid, por favor. Me haréis un gran favor si compartís el vídeo a vuestros conocidos, ya que trabajé mucho para crear este vídeo. Hasta pronto.